Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de las 4 señales de vida. Y quiero comenzar con una ilustración. Había un niño que era hijo adoptivo. Y cuando comenzó las clases en su escuela y los demás niños, compañeros de él, se enteraron, empezaron a hacer burla. Y empezaron a decirle cosas como: tú no eres el verdadero hijo de tu padre, tú eres un hijo adoptivo. Y el niño se entristecía y algunas veces lloraba. Pero esto pasó por varios días, hasta que un día este niño logró soportar las burlas y el bullying que le hacían sus compañeritos. Y entonces les respondió y les dijo: es cierto que ustedes son hijos de su padre, pero a ustedes su padre no los escogió, a ustedes sus padres solamente los aceptó. Pero a mí, mi padre me ha escogido, él me escogió a mí sobre otros niños. Y eso me da mucha alegría y es un privilegio para mí ser hijo de mi Padre, porque Él me escogió. Hermanos, de la misma manera Dios escogió al pueblo de Israel. En aquel tiempo, hermanos, a través de Abraham, Dios escogió a su pueblo hasta llegar a las 12 tribus de Israel. Ese es el pueblo de Israel. Y Dios lo escogió. Vamos a ver una cita en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermanos, Dios escogió al pueblo de Israel sobre todos los demás pueblos. Había más pueblos en ese tiempo, pero Dios fijó su vista, fijó sus ojos en el pueblo de Israel, en aquel hombre Abraham, y ahí vino todo hasta llegar a las 12 tribus de Israel. Y ese es un privilegio, hermanos, que Dios haya escogido a ese pueblo y hacerlo un pueblo especial. De la misma manera, hermanos, a usted y a mí, a nosotros, hoy en este tiempo, Dios nos ha escogido y nos ha hecho también ese pueblo especial. Nosotros no hemos escogido a Dios, Él nos escogió a nosotros. Él fijó su vista en usted y en mí. Por eso es que ahora podemos decir que somos hijos de Dios, porque Él nos ha escogido. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando Dios te escoge, mi hermano, mi hermana, porque hemos sido escogidos por Dios. Nosotros hoy en este tiempo hemos sido escogidos por Dios. Y cuando Dios nos ha escogido, entonces nosotros tenemos que presentar estas 4 señales de vida. Y voy a mostrar estas 4 señales en un pasaje donde se presenta esa narrativa de cuando el pueblo de Israel, cuando el resto de las tribus, aparte de la tribu de Leví,
empiezan a reclamarle a Moisés. Y empiezan a decirle que ellos también pueden ser los que oficien las ceremonias en relación a los servicios, al culto a Dios. Que ellos también pueden ser sacerdotes. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Dios había escogido a la tribu de Leví y especialmente a Aarón. Perteneciente a esa tribu, Dios lo escogió para que fuera sacerdote, él y sus hijos, y oficiaran las ceremonias y fueran los que estuvieran presentando los sacrificios para que intercedieran a través de los sacrificios por el pueblo delante de Dios. Y Dios escogió a Aarón, pero las demás tribus reclamaron hasta que hubo un evento que Dios le dijo a Moisés: haz esto. Y a cada una de las tribus tomó una vara y le puso el nombre de cada tribu, y el de la tribu de Leví se le puso el nombre de Aarón. Y las dejaron dentro del tabernáculo a un lado de la arca de la alianza, del arca del pacto, y al siguiente día Moisés se presenta, las toma. Y mire lo que sucede, hermanos. Aquí podemos ver 4 señales de vida. Mire, vamos a ver ahí en Números capítulo 17, verso 8. Dice: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Hermanos, Aarón fue un sacerdote, y usted y yo también somos sacerdotes. Aarón fue escogido por Dios, y nosotros también fuimos escogidos por Dios, y Dios nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Nos ha hecho sacerdotes así como Aarón. Ya no hay sacerdotes como en aquel tiempo que ofrecían sacrificios delante de Dios por los pecados del pueblo. Hoy nosotros como sacerdotes, porque así nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Óigalo bien, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros podemos decir con toda confianza hoy en día que somos sacerdotes. Y yo quiero, hermanos, darle esta aplicación a nuestra vida hoy. Es cierto que en aquel tiempo las varas que se pusieron ahí y para confirmar a quién había escogido Dios. Y entonces la vara de Aarón dice que reverdeció, floreció, produjo renuevos y produjo fruto, almendros. Estas son las 4 señales. Usted y yo hemos sido escogidos, por eso quiero tomar esto para aplicarla a nuestras vidas. Si hemos sido escogidos, tenemos que presentar, hermanos, o debemos de presentar estas 4 cualidades en nuestra vida como sacerdotes, como real sacerdocio. Entonces, debemos demostrar estas 4 señales que se presentaron en esa vara para confirmar que Aarón era el sacerdote. Y yo quiero aplicarla a nuestra vida. Es solamente una aplicación para nosotros. La primer señal de vida, hermanos, es reverdecer. La vara de Aarón reverdeció, mientras el resto de las varas, las otras 11 tribus, no reverdecieron, se quedaron iguales, se quedaron secas, se quedaron muertas, porque estas 4 señales de las que estamos hablando son las que nos indican que hay vida. Y esta es la primera señal, reverdecer, hermanos. Si nosotros tomamos una vara y podemos ver en la parte de adentro, le rascamos a esa vara, vemos que está verde, que tiene vida, pero cuando ya no está verdecito es que está seca, ya no hay vida en ella. Ahora,
cuando yo hablo de reverdecer, hermanos, no estoy hablando que nosotros estemos pintados de verde o tengamos ese color verde. Simple y sencillamente, hermanos, que nosotros estemos activos, que estemos en acción. Eso es que estamos con vida, estamos reverdecidos, que cada día nos estemos actualizando, que cada día hagamos cosas diferentes sirviendo a Dios. Que tengamos ese vigor y esa energía y ese entusiasmo y que volvamos a ese primer amor. Entonces podemos decir que estamos reverdeciendo, estamos vivos sirviendo a Dios. Porque antes, mis hermanos, nosotros estábamos muertos. Efesios capítulo 2, el verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En un tiempo estuvimos muertos, pero hoy, aplicando esta señal, nosotros estamos vivos, porque Él nos sacó de ese estado de muerte a un estado de vida. Porque Él es vida, hermanos. Señal número 2 que tenemos que presentar: tenemos que florecer, hermanos. Así como la vara de Aarón dice que floreció, es decir, estaba viva, estaba dando una señal de que estaba viva. Dios había escogido a Aarón y ahí estaba una señal de que había algo que Dios estaba confirmando y estaba viva. Tenía vida esa vara. Tenía vida esa confirmación que Dios le estaba dando. Usted y yo necesitamos también, hermanos, florecer. Y no hablo de que nos salgan florecitas a nosotros, hermanos, sino florecer. ¿Qué hacen las flores? Las flores embellecen el jardín, las flores embellecen los lugares. Usted y yo podemos florecer, no literalmente con flores, hermanos, pero sí florecer en nuestra vida, que nuestra vida muestre cosas que nos embellecen. ¿Cómo qué? Ahí le va. Como principios bíblicos, principios teológicos, como valores éticos, morales, espirituales. Todo este tipo de cosas en los cuales están el respeto, la integridad, la honestidad. Todo eso, hermanos, nos embellece a nosotros. La amabilidad. Si una jovencita se comporta de manera amable, los demás van a decir: qué bonita jovencita, qué agradable es. ¿Por qué? Porque está floreciente, porque está floreciendo, porque las flores, su conducta, su comportamiento la embellece. Usted y yo, como cristianos, como sacerdotes, como hijos de Dios escogidos, necesitamos florecer. Mostremos principios, valores éticos, morales, espirituales delante de los demás. Número 3, señal número 3, necesitamos dar renuevos. La vara de Aarón, hermanos, dio renuevos. Dice que salieron algunas ramitas, algunos brotecitos. ¿Por qué? Porque había vida en esa vara. Era una muestra que Dios estaba dando, una señal de que Dios estaba dando de que había vida, de que Dios había escogido a Aarón para el servicio, para el sacerdocio. Dios nos ha escogido a nosotros también. Y necesitamos, hermanos, dar renuevos. Pero ¿cómo es que tenemos que dar renuevos? No nos van a salir ramitas ni brotecitos, pero así en forma literal. Pero sí, hermanos, tenemos que ser nosotros ejemplo, testimonio para otros, para que a través de nosotros otros jóvenes, niños o adultos puedan acercarse a Dios. Que nosotros seamos parte del crecimiento y del nacimiento y del crecimiento del Evangelio en esas personas, para que más vengan a Cristo, para que más gente se acerque, se arrepiente y venga a los pies del Señor. Cuando nosotros damos ese tipo de brotes, hermanos, ese tipo de renuevos, entonces estamos dando muestra de que estamos vida, que tenemos vida. Porque, hermanos, tristemente quiero decirles que a veces hay gente en las congregaciones que no muestra ninguna señal de vida.
Ni reverdecen, ni florecen, ni tampoco, hermanos, tienen renuevos. No hay muestra de ninguna señal de vida, y eso es triste, pero es tiempo y es momento para que, si estamos dándonos cuenta de que no tenemos estas señales, entonces busquemos esas señales, trabajemos para poder tener estas señales que indican que hay vida en nosotros, y vida que viene de parte de Dios. No hablo de la vida física, hermanos, hablo de esa vida espiritual, de esa fortaleza espiritual que tenemos que tener nosotros para cumplir con el trabajo y el servicio que tenemos nosotros que ofrecer y ofrendar a nuestro Dios. Señal número 4, hermanos, dice la palabra de Dios que esa vara produjo almendros, es decir, trajo sus frutos. Estas 4 señales de reverdecer, florecer, traer renuevo y producir almendras o traer el fruto, hermanos, son las 4 señales de que había vida, de que Dios estaba confirmando y que Dios estaba con Aarón. Dios nos ha escogido a nosotros y tenemos que presentar estas señales. Fruto en nuestras vidas, hermanos, fruto en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo, nuestra vida y nuestra conducta debe ser tal cual dice ahí la palabra de Dios, hermanos, que tengamos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera. Todos esas características, esas cualidades, ese fruto del Espíritu debe estar en nosotros, hermanos. Si nosotros somos y tenemos estas 4 señales de vida en nosotros, va a haber grande bendición en nuestras vidas, y entonces estaremos mostrando que hay vida en nosotros y que somos escogidos de Dios. Termino, hermanos, quiero concluir. Dios consagra a cada uno de nosotros al sacerdocio. Hoy podemos decir con toda confianza de que somos sacerdotes del Dios Altísimo, porque nosotros, dice Hebreos, que podemos acercarnos hasta el trono de Dios, hasta la presencia de Dios. Ya no necesitamos de un sacerdote como en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros somos sacerdotes y podemos presentarnos delante de Dios, acercarnos confiadamente a Dios. Cada uno de nosotros hemos sido consagrados como sacerdote para servir a Jesús, el gran sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero estas 4 señales que acabamos de ver deben de estar en nosotros. La vara de Aarón, hermanos, se distinguió de todas las demás varas porque tuvo estas 4 señales. Usted y yo necesitamos distinguirnos del resto del mundo porque también debemos demostrar estas 4 señales. Si tenemos estas 4 señales en nuestra vida, en este planeta, nos vamos a distinguir del resto del mundo. Y eso es bueno para nosotros. Mire, termino con esta ilustración. Un fabricante de ladrillos colocó un anuncio afuera de su pequeña fábrica. Y el anuncio decía: busco joven con ganas de trabajar. Al siguiente día un joven va pasando por ahí y ve el anuncio y necesitaba trabajo y se acerca y entra a hablar con el fabricante, con ese ladrillero. Y le dice: bueno, yo quiero trabajar, pero me gustaría saber cuáles son mis beneficios. Y el ladrillero, ese fabricante de ladrillos, le dice: bueno, vas a tener un buen salario, vas a tener un buen pago por tu trabajo. Y el joven le dice: ¿y qué más? Y el ladrillero, un hombre robusto, grande, fuerte, le dice: también vas a tener comida. Mientras estés aquí, vas a comer aquí.
Y el joven entonces le dice, bueno, ¿y qué tipo de comida es la que yo voy a tener? ¿Qué tipo de comida voy a comer? Y el ladrillero le contesta y le dice, vas a comer la misma comida que yo. Y el joven voltea a ver al ladrillero y se da cuenta que es un hombre grande, robusto, fuerte, musculoso, y eso le parece bien al joven. Y dice, perfecto, me parece bien. Aceptó el trabajo y comenzó a trabajar con ese hombre. Usted y yo, hermano, podemos hablarle a mucha gente y decirle que el Señor le está llamando y que se acerque al Señor, pero si usted no muestra estas 4 señales, la gente lo va a ver, la gente lo va a notar, y cuando la gente voltea a vernos y no vea nada que nos distinga de los demás, no se va a acercar al Señor. Necesitamos mostrar estas 4 señales de vida en nosotros, en nuestro diario vivir. Y entonces la gente, cuando nos vea, va a decir, de acuerdo, acepto, me agrada, quiero también eso que ustedes tienen o eso que usted tiene. Vivamos, hermanos, trabajando nuestra vida y tratando de mostrar estas 4 señales, porque Dios nos ha escogido para algo especial. Gracias. Que Dios los bendiga.